Vamos a consultarle ya mismo al doctor Sergio Zaraco, todo un referente a la hora de hablar de estos temas. Sergio, ¿cómo va? Buen día. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, igualmente. ¿Qué es este porcentaje de positividad de lo que se está hablando a la hora de dar estos partes diarios o estos resúmenes diarios de cómo avanza la COVID-19, Sergio? Este es un parámetro que le hemos prestado atención desde un comienzo, Ujú. porque realmente es el que nos indica el valor de ese testeo. Nos llama la atención a veces que nos centramos en ese numerito que dan diariamente, pero Sí. es un muestreo. Eso indica cuántas tomas se realizaron ese día y que tiene un piso y un techo que tiene que ver con la cantidad de operadores que van a realizar este procedimiento, y el techo es la cantidad de resultados que pueden dar los laboratorios que están instalados en cada región. Por eso un indicador que es válido y que yo lo puedo trasladar dependiendo si se hicieron 100 o 1000 estudios es la positividad, es decir, cuántos casos del total analizados ese día han dado positivos. Y nosotros en un principio estábamos con porcentajes de un 5, 7, 8%, Ujú. después progresivamente superamos el 20% y desde ya hace un tiempo que lleva más de una semana estamos arriba del 40%, un poco Sí, la ministra había informado que estaba cercano al 50%. exacto. ¿Esto qué indica? Que no está dando el número real si queríamos saber cuántos están contagiados, porque lo que nos determina la Organización Mundial de la Salud es que este número de positividad tiene que estar abajo del 5%. Es decir, que si estamos abajo del 5% es que la cantidad de testeos están arrojando una realidad de cómo está la situación de reales casos detectados. Para tener una idea, por ejemplo, en Chile, en el peor momento, a fines de junio, principios de julio, llegaron a un 26% de positividad. Sí. Eso vemos si comparamos la cantidad de testeos que se hacían en nuestro país y en el vecino país. Ajá. Y hoy los números de Chile generales son un 7% de positividad, y en la zona de Santiago están entre un 5 o 6% de positividad, pero con miles de testeos diarios que ayudan a tener este enfoque. Por eso, ante esta realidad, lo que nos tiene que indicar, que es el otro punto fundamental, es la capacidad de respuesta hospitalaria. Es otro termómetro que nos indica dónde estamos parados, y por Ujú. eso se está prestando mucha atención de cómo está la ocupación de camas en los hospitales y sobre todo en servicios críticos, donde sabemos que si un 3% del total de los infectados requieren terapia intensiva, si completamos la capacidad que tenemos de respuesta en nuestros servicios de terapia intensiva, eso nos indica la cantidad de infectados. Y todos los números nos están diciendo que nuestra situación es crítica y que a veces no comprendemos o no alcanzamos a entender desde la población que estamos en el medio del crecimiento de casos y hay un altísimo riesgo que nos podamos infectar. Ajá. Que si bien muchos lo transitan en forma leve, con un simple proceso infeccioso respiratorio, con mucosidad, con cansancio, temperatura baja, pérdida de olfato en un porcentaje, pero que hay un grupo que se complica Sí. y que de ese grupo un porcentaje termina en terapia intensiva, puede tener un desenlace muy Claro. complejo que puede Sergio, llevar a la muerte o dejar secuelas serias. Sergio, entonces de alguna manera este índice o porcentaje de positividad lo que estaría marcando es la velocidad con la que impacta la infección, digamos, en la población. ¿Sería algo así? Para traducirlo, digo. No, lo que nos indica es que este porcentaje de positividad, si mantenemos un número fijo, es que cada vez tenemos más casos infectados, que en este testeo que vamos realizando hay mayor cantidad de casos. Pero en sí lo que nos está indicando que estamos haciendo pocos testeos, es decir, que ese parámetro, si nos dice 500, 600 o 100 casos, es un mero número estadístico, pero no nos está diciendo la realidad de cantidad de infectados que tenemos en nuestra provincia. Y que si quisiéramos tener un parámetro real, esos testeos se tienen que multiplicar por 10 y que nos podría estar dando un número. En lugar de tener este 50%, poder tener un 5% de positividad,
pero ahí se agrandaría el número de positivos. Claro. Por eso hoy el indicador que nos está diciendo cuál es nuestra situación es el nivel de ocupación de las camas en las unidades críticas, porque eso sabemos que es el 3% del total de la masa de infectados, y que si vemos que el total de las camas hoy están ocupadas, hoy estamos en una situación crítica del sistema de salud. Por eso es muy importante tomar acciones desde la prevención y de cada uno de nosotros, pero por el otro lado, las acciones de tratar de disminuir aquellos lugares donde hay mayor riesgo de transmisibilidad del virus. El promedio de testeos hoy por hoy, más o menos, ¿cuál es, doctor? Sabemos que no es el ideal. ¿Cuál es el promedio que se está dando en esta situación que está colapsada el sistema sanitario? Arriba del 40% es la positividad. Tendríamos que tener un 5%. Es decir, que esos testeos se tendrían que multiplicar por 10 mínimamente. El hecho es que el sistema no da o no tiene la cantidad suficiente como para poder volcarlo. Y acá es otro error que hemos encontrado. Todo el mundo va detrás del testeo como si fuera la solución, o que va a determinar qué hacer. Y este es otro gran inconveniente, porque a veces esperan el resultado del testeo para ver si me aíslo o no me aíslo, o para ver si estoy o no contagiado. ¿Y esto qué hace? Que en ese interín que espero el testeo, que estoy esperando que me den el turno, estoy contagiando gente. Muchas llamadas tenemos en ese sentido, y entender que si yo tengo sintomatología, desde un cuadro de resfrío, con 37 de temperatura, decaimiento, dolor muscular, ni hablar si hay pérdida de olfato, que es un síntoma muy característico y típico de coronavirus, me tengo que aislar. Y que esto es fundamental, durante no menos de 10 días. Lo ideal es aislarse 2 semanas, porque esto es lo que va a frenar la circulación de casos, y que aquellos que han estado conviviendo conmigo también se debe aislar, porque la transmisibilidad a nivel del hogar es importante, porque no usamos barbijo y no podemos respetar en nuestra casa esta distancia. El hecho es que yo veo con preocupación que todos dicen, no sé si tengo o no tengo, me voy a testear. Ahora, la pregunta que siempre le hago, bien, si te da positivo, ¿qué haces? Me tengo que aislar. Y si te da negativo y tenés síntomas, ¿qué haces? Me tengo que aislar. Por lo tanto, vayamos a aislarnos y dejemos que los testeos se hagan como una medida epidemiológica de control, rastreo y seguimiento, pero acá tenemos que entender que el tener un testeo positivo o un hisopado no me cambia mi situación, pero sí cambia la situación epidemiológica. Entonces dejemos esta herramienta que es para tomar decisiones desde lo epidemiológico, para tomar acciones en determinados lugares o ámbitos donde hay condiciones de acumulación de personas, como instituciones que se hay que hacer este control. O casos muy y no graves confundir también lo que es el hisopado con el control de anticuerpos, que es otro gran error, porque esto genera una falsa seguridad, porque por ahí se hacen un test rápido, dicen me dio negativo, no tengo coronavirus, será una alergia o un resfrío. El tema es que estos controles de testeo rápido tienen muy baja sensibilidad, es decir, que ese negativo no me está confirmando nada, menos si lo hice a los pocos días de los síntomas. Generalmente hay que hacerlo después del mes de los síntomas, y me dice que tuve coronavirus, pero no me indica si lo estoy cursando. Y el hisopado también tiene una sensibilidad de un 60%. Por eso el informe del hisopado no dice negativo. Lo que dice el informe del hisopado es no detectable. Es decir, que no sé si sos positivo o no. Nada más que en este momento no lo pude detectar. O por problemas de la técnica o porque no tenía suficiente carga viral. Por eso lo ideal para un hisopado es al día 5. Pero apenas tengo un síntoma, me tengo que guardar para frenar la circulación del virus, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy estamos en una situación crítica, en rojo, con nuestro sistema de salud, y que esto nos preocupa no para los pacientes con coronavirus, sino lo que uno lo ve como emergentólogo es qué hacemos con un paciente que esté con una emergencia cardíaca, qué hacemos con un paciente que tenga una emergencia neurológica, ¿dónde le consigo una cama de terapia intensiva? Esto es lo que tengo que entender y ser solidario, porque cualquiera de nosotros podemos tener cualquier tipo de emergencias médicas. No porque sea joven no me da coronavirus, pero sí me puedo caer y necesitar una cirugía, un yeso o un familiar mío, una urgencia. Entonces tengo que tratar de disminuir esta demanda creciente que estamos teniendo para que el sistema de salud
pueda brindar asistencia a todas las emergencias médicas más allá de lo que hace el coronavirus. Claro. Sergio, quiero preguntarte algo. En este porcentaje de positividad que se está marcando ahora, en los reportes diarios, en este resumen, como decía recién, ¿está incluida la gente que quizá no fue hisopada, pero por ser conviviente con una persona hisopada que dio positivo, tiene que aislarse también? No, esos son los resultados. Uno toma el total de hisopados que se hicieron, cuántos dieron positivos, cuántos dieron negativos, hacemos el cálculo matemático y me da cuál es la positividad. Cuántos positivos, que es arriba del 47%. Bien. Si prestamos atención, a veces se han hecho 500 hisopados, otros 300, pero si hacemos esta cuenta siempre estábamos arriba del 40%. Es decir, que no importa el numerador, sino que tenemos esta cantidad de positividad. Esto nos indica que hay una altísima circulación y que si hiciéramos muchos más testeos tendríamos un número más cierto de la realidad. Claro. Pero en definitiva, hoy tenemos números ciertos de la realidad. En el quehacer diarios, todos nosotros tenemos a alguien allegado, cercano, que está con síntomas de enfermedad, y la mejor recomendación que podemos tener y el cuidado que tenemos que tener es quedémonos en casa, aislémonos estas 2 semanas, que esto es como se debe trabajar como seriedad. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Fíjense, a nivel de nuestro gobernador, ante la mínima sospecha o potencialidad de riesgo, se tomó la misma decisión. Esto no es una cuestión de quién hablamos. Esto es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos y que con responsabilidad, cuando tenemos sospecha de haber estado con casos confirmados positivos o que han estado sintomáticos, me guardo. ¿Qué otro dato es importante tener en cuenta? El periodo de incubación generalmente son de 4, 5 hasta 7 días. Es decir, que desde que yo tuve contacto con esa persona que dio positivo o que estuvo con síntomas, yo me tengo que aislar y estar atento si aparece algún síntoma. Si no aparecieron en estos 10 días, yo puedo estar casi seguro de que no me he infectado. Y si me infecté, estuve dentro de los asintomáticos y que ya a los 10 días no tengo riesgo de contagiar. Entonces, estos son aspectos fundamentales que dependen de cada uno de nosotros. Perfecto. Sergio, clarísimo como siempre. Una última consulta. Mucho se hablaba y todos decíamos, cuando llega el famoso pico, el momento máximo de la curva de contagios. Está bien que no se puede hacer futurología en esto, mucho menos en esto, pero ¿crees que ya estamos en el punto máximo o estamos atravesándolo? Estamos construyéndolo. En este momento estamos en el momento de la crecida, que es lo que ha sucedido en todo el mundo. En un momento determinado se genera esta progresión exponencial y que va teniendo un crecimiento importante y la estamos transitando. Esto, lo que hemos visto en otros países, que generalmente lleva unos 30 días. En total, desde que empiezan hasta que concluye, son 2 meses y medio. Acá, como han habido medidas muy tempranas de control, se ha hecho esta meseta y este primer proceso muy lento. Hoy se disparó y que este crecimiento lo vamos a tener y que día a día van a ir en crecimiento hasta que lleguemos a un máximo. Probablemente en el transcurso del mes de septiembre ya ahí vamos a notar que ya empieza a decaer, este valor de positividad va a ir decayendo y va a ir generando que se ha realizado este proceso que genera toda pandemia. Bien. Que lleva a la cantidad de infectados, la gente que genera determinada cantidad de anticuerpos y que va logrando que exista una cierta estabilización, pero esto no nos dice que desapareció. Veamos España. Estas acciones de cuidado son fundamentales porque los grupos que no fueron expuestos todavía están vírgenes de virus y riesgo de contagiarse y tenemos que estar atentos al riesgo de una potencial reinfección, que hasta ahora no hay una evidencia clara que esto suceda. Que eso es bueno, es auspicioso, pero no quita que nos tengamos que cuidar. El principio de precaución es la clave y tengo que utilizar la mascarilla facial que me tape nariz y boca. Una mascarilla con la nariz al aire no sirve. La mascarilla es clave, así lo han reconocido todos los organismos a nivel internacional y aquellos países que lo dudaban hoy lo han hecho obligatorio en pleno verano. Como Francia, Italia, España, Israel. Esto es fundamental entenderlo porque disminuye el riesgo de contagio y si se produce, disminuye el riesgo de complicaciones porque la carga viral es mucho menor. Sergio, gracias como siempre. Gracias por tu asesoramiento. Ha sido un gusto y que podamos entender y comprender porque estamos empezando a transitar una situación
crítica en nuestra provincia y que esto depende del comportamiento que tengamos cada uno de nosotros. Y esto es fundamental, porque la situación hoy ha empezado a ser crítica y lo vamos a notar en el transcurso de estas semanas y las próximas que vienen por venir, que tenemos que trabajar fuertemente y comprometidos, pensando en aquellos que se pueden estar involucrando en los casos de gravedad y sobre todo el equipo de salud que viene trabajando intensamente y arriesgándose también a poder infectarse en pos de esto. Entonces, seamos solidarios, demostremos nuestra calidad que tenemos como provincia, los mendocinos, los montañeses, que somos solidarios y todos trabajamos para cuidarnos entre todos. Doctor Serracco, gracias, clarísimo, gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.